Cuando se hace referencia a cuál es el fundamento legal que me establece la obligación de pagar el impuesto, señoritas y caballeros, es el artículo 1 de las leyes correspondientes. No es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el artículo 1 del Código Fiscal. Ahí me hace mención a la obligación de contribuir al gasto público mediante el cumplimiento de mis obligaciones justamente en las contribuciones. Pero la obligación a pagar el impuesto, caballeros, como lo destaco aquí, está en el artículo 1 de cada ley del impuesto correspondiente. Si revisan el impuesto de la renta, la ley del impuesto especial de producción de servicios, etcétera, cualquiera de estos impuestos, van a observar esto. Entonces, ¿quién está obligado a pagar? La persona física y moral que en territorio nacional realicen o lleven a cabo las siguientes actos o actividades. Y ahí están, en el estricto sentido, lo que ya acabamos de comentar, ¿no? Enajenación de bienes, servicios personales independientes, etcétera. La base y tasa, bueno, pues se calculará aplicando a los valores que señala la ley, la tasa del 16%. ¿Cuáles son actos en territorio nacional para que ustedes lo tengan identificado en su oportunidad, haciendo referencia a bienes tangibles o intangibles en su oportunidad? O bien, destacamos la prestación de servicios independientes, cuando pudiera ser el transporte internacional o el transporte aéreo también internacional. Y hagamos referencia que dice, cuando en territorio nacional se inicia el viaje, y las reglas de procedimiento que nos precisa la ley nos dirá si es en todo el concepto de la contraprestación o cómo determinar la parte proporcional de la contraprestación que se lleva a cabo. En ese sentido, caballeros, puedo aportar la opinión. Hay que especificar claramente en los contratos hechos por especialistas en la materia, que en este caso son los abogados, para que se determinen los acuerdos correspondientes de regreso acá, si es que se va a llevar a cabo ese servicio de bienes tangibles o intangibles, determinar con precisión jurídica en los contratos correspondientes cuáles serían esas condiciones para que caigan en los supuestos de ley. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de enajenación, en términos generales, hacemos referencia a ventas, ¿no? En términos generales. Sin embargo, ustedes pueden observar el artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado y dice que se entiende, y destaco este concepto, se entiende ¿para quién? Para la ley, ¿no? Además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, que ahorita lo analizaremos, el faltante de bienes en los inventarios, señoritas y caballeros. Faltante de bienes en los inventarios. Entonces, aquí ¿qué destacamos? Tenemos que llevar un control adecuado, que también es una obligación fiscal y obviamente financiera. Si acotamos lo establecido en la NIF C4, que es justamente inventarios, todos los procedimientos, todos los controles, la determinación correcta de los saldos, el registro de devoluciones, descuentos o bonificaciones o puntos relevantes que nos pueden dar la aparente falta de inventarios. ¿Cuál podría ser esto? Bienes que tenemos como desperdicio, o bienes que tuvieron una baja de valor o que ya están obsoletos. Todo esto te hace referencia a la norma de información financiera C4, reitero, que si yo no lo registro correctamente en mi contabilidad y la autoridad al revisarlo presume que mis números, como hablamos los contadores, no hacen sentido, o sea, no checan para nuestro técnico, nuestra jerga contable, me dice, a ver, compraste 100,000 pesos de inventarios de madera, tal vez, y has dado salida vía ventas, aplicando el costo, a 70,000 pesos. Yo debo de encontrar en tus inventarios 30,000 pesos. Pero ahora que llego y veo el registro, no observo esos 30,000. Y si adicionalmente a ello hacemos un inventario físico, tampoco coincide con la cifra que está registrando en contabilidad. ¿Cuál ha sido la situación en la práctica? Lo que acabo de comentar. La falta de controles de inventarios específicos, la falta de seguimiento de estos o la no determinación correcta de los inventarios, que no hacemos el análisis de que coincidan mis cifras
contables con las que reporto fiscalmente. Eso es fundamental, ya que el faltante de inventarios, entonces, puede ser señalado como una enajenación, de acuerdo al artículo 8 del IVA, pero la parte más importante, que no es porque se deje de lado esta, el faltante de inventarios puede determinarse, de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, como una omisión de ingresos en las declaraciones que le damos a la autoridad. Y pudiera presumir la autoridad algún delito por defraudación fiscal. Eso es fundamental, señores y caballeros. Estamos en el terreno de la parte fiscal y tenemos que observar dónde puede caer el supuesto de algún punto que la autoridad pudiera presumir como obscuro en nuestro quehacer. Y probablemente, reitero, es una falta de control únicamente. Ahora bien, ¿qué se considera enajenación de acuerdo al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación? Y observen, toda transmisión de propiedad, toda. Inclusive si ustedes dan lectura al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, nos precisa que será toda la transmisión de propiedad aun y cuando el propietario, se reserve el derecho precisamente de esa propiedad. Muy atentos con ello, porque aquí caemos en los supuestos o en las preguntas probables. A ver, entonces, ¿un obsequio es enajenación? Sí. Y si nada más se lo cedo en propiedad, es enajenación. Una herencia es enajenación, etcétera, etcétera. Observen las adjudicaciones, aportaciones a asociaciones o sociedades o asociaciones, cuestiones de operaciones a través de arrendamiento financiero, factoraje financiero o en los casos de fusión o escisión. Cada caso en particular habrá que analizarlo y voy a acotar lo siguiente. Pueden ser enajenaciones que tenemos que declarar como tales y tenemos que identificar para efectos de la ley. Sin embargo, la propia regulación de la ley me va a dar la pauta a si tengo que pagar el impuesto o no. ¿De acuerdo? Porque hemos escuchado versiones, o hablo por mi persona, he escuchado versiones que me dicen, a ver, espérame, es que no puede ser que yo haya hecho esto, que le regalé un bien a un familiar o a una persona o a mi socio de negocios, no sé, pues porque es un acto de buena fe. Yo no quiero fastidiar a nadie, pero ¿cómo es posible que yo cause un impuesto? Bueno, pues de acuerdo a la ley sí lo es. Sin embargo, si le das la connotación jurídica correcta conforme a ley, es probable que lo más que tengamos que hacer es declararlo, pero no pagar un impuesto. Si no llevamos a cabo, regreso e insisto, el registro contable adecuadamente o mis controles internos adecuados y no hago los soportes documentales entre los cuales destaco una vez más el contrato con las condiciones específicas que haya, probablemente la autoridad me presuma otra cosa. Por eso es tan importante, señores y caballeros, que cuando llevemos a cabo una operación, estemos trabajando siempre en sinergia con un abogado especialista en la materia. Obviamente en este caso estamos hablando de la cuestión fiscal, pero podría ser la cuestión corporativa, para el caso de fusiones o escisiones, o en el caso de los que son especialistas en situaciones de actos que regula el Código Civil Federal, para que, reitero, en base a el contrato, demos certeza jurídica a la operación. Esto nos va a dar la pauta como contadores a registrar adecuadamente esto en la parte contable, pero también nos permitirá en su oportunidad analizar cuáles son las condiciones que vamos a ver. Hay aquí una pregunta, muchas gracias. Hola, Laurelena, un abrazo hasta allá, hasta Chihuahua, hasta allá, hasta el norte. Acabo de regresar del norte, fíjate, anduve por allá, no cerca de tu tierra, pero anduve allá en Baja California, en algunos lugares apenas.
En la prestación de servicios independientes, ahí también se consideran los contadores privados, ya que estos no tienen cédula profesional y no pueden firmar ningún dictamen escrito, ya que no cuentan con su respectiva cédula. Es correcto, decía Laura Elena, me estás hablando de un contador privado, pero fíjate bien, todavía ahí podríamos establecer que tiene, no sé si es un diploma, creo que es lo que les dan, pero déjame corregir. Yo tengo el privilegio y la fortuna de haber estudiado en el Instituto Politécnico Nacional. Cuando nosotros los politécnicos terminamos el nivel de bachillerato, que en nivel federal así lo puedo terminar, tenemos la opción de titularnos o no, ¿de acuerdo? Entonces, en mi oportunidad, cuando yo estuve estudiando allá, por accidente, no creo que fue todo pensado así, pero yo tengo el título de técnico en administración financiera cuando concluí mi bachillerato, y para eso tuve que hacer el mismo proceso que cuando me titulé como contador público o en la maestría. Quiero decir, tienes que presentar, bueno, en mis tiempos, ahora sí que en mis tiempos, ¿no? La tesis, tu servicio social, el examen profesional y tu cédula profesional. La gente de CONALEP, si no me equivoco, también lleva a cabo esa tarea, pero estaremos de acuerdo todos, obviamente aquí empezando por la pregunta de Laura Elena, estaremos de acuerdo que no somos profesionales de la materia. O sea, yo no puedo, así como lo estableciste correctamente, Laura Elena, yo en mi calidad de técnico profesional, soy técnico profesional, no soy un contador público como tal. Y eso me limita a poder llevar a cabo la firma de estos documentos, pero no me limita a la capacidad técnica de llevar una contabilidad. En Durango, justamente me compartían algún colega que estaba por allá trabajando, pues obviamente toda su vida en Durango, me dijo, yo soy contador público privado y yo todos mis clientes originales durante N años fueron como contador público privado y llevé a cabo las contabilidades sin mayor conflicto. Cuando tuve que cumplir con otras obligaciones, estudié la licenciatura para poder llevar a cabo ya las firmas de documentos y demás. Pero también me decía, yo tengo varias gente que ha trabajado conmigo en la contabilidad y que aprendió en la práctica, no aprendió en ninguna escuela. Son empíricos, ¿no? La parte importante en tu pregunta, Laura Elena, ¿y esta gente se puede contratar por honorarios, que le llamamos así para efectos jurídicos? La respuesta es sí, porque están prestando un servicio personal independiente. Si observa la ley, no hace mención a que requiera cédula profesional. Por eso decía que, o tengo que compartir la idea con ustedes, el régimen no se debería llamar honorarios profesionales y actividad empresarial. No se debería llamar así. Ahí es donde estriba nuestra confusión. Pero un jardinero que dé mantenimiento a jardines, les parece bien, de salones de fiesta, de hoteles y demás. Un mecánico que tiene su taller, puede ser que nos dé un recibo de honorarios. Sí, insisto, así se llama, un CFDI. Ya no se llama recibo de honorarios, ¿no? Pero son CFDIs por servicios personales independientes. Sí, Laura Elena, es correcta, o mejor dicho, dando respuesta a tu pregunta, así es. No necesito un título profesional para emitir o para cobrar por honorarios, que es el régimen en que estamos compartiendo en términos fiscales. Si no fui claro en mi respuesta, por favor dímelo para poder solventar. ¿De acuerdo? Entonces, muy atentos con esto. ¿Qué es la enajenación? ¿Qué acabamos de comentar o qué pretendo comentar con ustedes? Está muy de moda, ya hace algunas fechas para acá, la razón de negocios, la sustancia económica y la materialidad. El cálculo de las contribuciones en este sentido del impuesto, queridos caballeros, señoritas, es en base a los hechos reales, al hecho financiero, a lo que se conoce como el fondo sobre la forma, que es la sustancia económica. Y la sustancia económica también está señalada en las normas de información financiera. Entonces, mi tarea como profesional o como encargado responsable precisamente de mis funciones de contabilidad
son primero satisfacer todo lo anterior y de ahí derivar cuándo vamos a caer en los supuestos de la ley para que se cause el impuesto o no. ¿De acuerdo? Esto de enajenación es lo que más conflictos puede llevar a cabo en algún momento dado, no siendo el único. Entonces, ¿qué es enajenación? Ahí lo dejamos para mayor observación sintetizada en este slide, que reitero, sugiero amablemente que den lectura al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué son los bienes muebles y inmuebles? Bueno, aquí está la definición que establece como tales en los artículos 750 y 752 del Código Civil Federal. Sugiero también amablemente que lo observen para que vean qué son los inmuebles: plantas, árboles, estatuas, palomares, maquinaria, instrumentos, subestaciones eléctricos, animales en pie de cría, líneas telefónicas, porque a veces cuando hablamos de inmuebles, lo más común es que pensemos en edificios, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hace mención del suelo y las construcciones, no solo es el edificio en su momento. ¿Y qué son los muebles? Pues aquello que se pueda trasladar. Destacamos las acciones de las sociedades, es un bien mueble. Los derechos de autor, ¿ok? Y todo aquello que no caigan los supuestos de inmuebles. Reitero, por eso, caballeros, señoritas, nosotros los contadores estudiamos en la licenciatura, pues aquellas materias, si lo recuerdan bien, que conferían muchos conceptos de derecho mercantil, derecho laboral, derecho civil, probablemente derecho fiscal o legislación fiscal, depende cómo le hayan llamado en su universidad. ¿Cuál era el objeto? ¿Cuál fue el objeto de decir esto? Que tengamos el conocimiento, que podamos identificar qué es lo que hacen referencia a las leyes, pero esta área, esta cancha, si me lo permiten hablar así técnicamente, perdón, coloquialmente, esta cancha es de los abogados. Entonces, yo tengo que trabajar en sinergia con el abogado y destaco otra vez. Si hay que hacer algún contrato donde se refiera a cualquiera de las circunstancias, yo les sugiero amablemente que no sean responsables de ellos, porque no tenemos la capacidad jurídica de esto. La capacidad de poderlo hacer, sí, pero probablemente dejemos por ahí algunas cuestiones que no comprendemos técnicamente. Por un lado, ¿no? Ya por el otro, como dicen algunos colegas, sobre todo abogados, y no te lo paga el cliente. Entonces, pues que lo haga el abogado, pero yo siempre trabajando con él y en el supuesto de que diga, a ver, cae o no cae, y le hago la consulta al abogado si es que forma parte de mi equipo de sinergia, que es lo que yo también le sugiero, hacer sinergia de trabajo con los especialistas y darle la pauta de esto. Y si no, el cliente pedirle, a ver, dame el contrato, dame los conceptos, antes de llevar a cabo, reitero, el registro contable para determinar la contribución. En la práctica a veces también he observado que primero determinan la contribución y luego hacen la integración de toda la operación. Creo que eso nos puede generar conflictos en esta circunstancia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué no se consideran faltantes de bienes de acuerdo a lo que establece este artículo 25 del reglamento de la ley del IVA? Aquellos que se originen por causa fortuita o fuerza mayor. Condiciones como tal, nada más les voy a decir, quizá en algunas de esas circunstancias, lamentablemente por las condiciones sanitarias que privan a nivel mundial, pero específicamente en nuestro país, ello se haya dado daños a los inventarios por esos motivos. Caso específico, nos obligaron a algunas empresas a cerrar durante X tiempo o a no poder actuar cotidianamente. Nos permiten actuar parcialmente. Eso puede ser que tengamos daño ahí. Voy ahorita, por favor. Las mermas. ¿Qué es una merma? Una vez más, tenemos que ir a las normas de información financiera o, en su caso, de las empresas industriales, pues también ubicarnos cuáles son las mermas que vamos a tener que referenciar. Y regreso. Perfectamente registradas, debidamente registradas en contabilidad. La ley del impuesto a la renta también me hace mención que para que sea deducible el concepto de los inventarios, en el caso de destrucciones autorizadas de mercancías, porque caigan en el supuesto de obsolescencia,
de caducidad, etcétera, tendré que cumplir el ordenamiento para efecto del impuesto de la renta conforme establece el reglamento, y eso me permitirá aplicarlo también en la ley del IVA. ¿De acuerdo? Perfecto, Laurelena. Qué bueno, cualquier duda ya sabes, ahí estamos en el correo también, pero qué bien que te quede, que te quede claro, y bueno, pues espero que a todos los demás también, ¿no? A ver, espérame, creo que me estoy regresando. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, por aquí se me quedó, creo que pegado esto, que ya lo vimos. Entonces, también hay un momento de causación que establece la propia ley, caballeros y señoritas, cuando haya servicios de forma gratuita en los momentos que se va a pagar el impuesto. Casi al final, si no mal recuerdo, 33, 34 de la ley, tenemos los momentos de causación de estos servicios gratuitos. Ya decía yo, caballeros y señoritas, únicamente para puntualizar, los faltantes de inventarios tenemos que relacionarlos debidamente con las normas de información financiera. Dije hace unos minutos, la contabilidad fiscal no existe, ¿ok? Contabilidad financiera, forzosamente, derivada en sus otras tipos de contabilidad, que es la obligación que tenemos profesionalmente de registrar todos los contadores o los que emitimos información financiera. Y lo que establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, señoras y caballeros, no es la obligación de llevar la contabilidad, sino es la contabilidad para efectos fiscales y cómo se integra. También sugiero amablemente la lectura de ese artículo 28, y si estuvimos compartiendo lo del Código Fiscal de la Federación, pues ahí lo analizamos en su momento, ¿de acuerdo? Y si no, lo deben tener ustedes ahí al alcance. Entonces, ¿cuándo está el momento de causación? Habrá que analizar estos momentos en condición de que se nos presente la situación. Por eso los dejamos aquí este slide. Si es que fuera el caso de los faltantes en inventarios, destacamos que dice salvo prueba en contrario. Cuando la autoridad o el contribuyente conozcan estos supuestos, ese sería el momento de causación. Y probablemente la autoridad me diga que a su criterio está ese faltante de inventarios. Si nosotros tenemos esta prueba en contrario, nos digamos, no, tu opinión no es correcta porque sí cumplí con todos los ordenamientos que probablemente no estás observando o N razones. Otra vez, esa tarea generalmente también es un área de especialidad de los abogados. ¿De acuerdo? Entonces, casos específicos habría que analizar. En la enajenación, algo importante, caballeros y señoritas. ¿Cuáles son los conceptos no objeto o cuáles son los conceptos de exención? Ok. El concepto de no objeto es cuando la propia ley me dice no se considera para efecto de esta ley este supuesto. Cuando la ley misma me dice no se considera para efecto de esa ley. No es que no haya ese tipo de operación. Quiero decir, aquí hace mención, transmisión por causa de muerte, ¿no? La herencia. ¿Heredé algo a mis familiares? Sí. ¿Fue transmisión de la propiedad? Sí. Pero la ley me dice, para efectos de esta ley, no se considera como enajenación la herencia. Bajo esa premisa, al señalarlo como un objeto, entonces no estaré obligado al pago del impuesto, pero sí a su declaración. ¿Ok? Cualquier donación, excepto las que se realicen entre empresas. Sin embargo, regreso a fortalecer mi opinión, que todo esté debidamente sustentado jurídicamente a través del testamento o a través de los contratos de diferentes tipos de donativos que hay. Y si es necesario, bueno, como el caso de la herencia, pues ratificado ante notario, o cualquier contrato en el caso de donativos, dependiendo de las condiciones que inclusive tienen que ver con el Código Civil, estar protocolizado. ¿De acuerdo? Es importante toda esta función. Enajenaciones exentas. ¿Qué es enajenación exenta? Como su nombre lo dice, estoy exceptuado del pago del impuesto porque así me lo dice la ley. Si ustedes leen este artículo 9 de la ley, en comento que es ahorita el IVA, pues hace mención que dice, no se pagará el impuesto. La propia ley me dice que no voy a pagar el impuesto por las siguientes
enajenaciones. Y me hace, o destacamos que son las construcciones destinadas a casa, habitación, bienes muebles usados, excepto entre los enajenados por empresas. Y destaco algo importante: cuando nosotros somos persona física con actividad empresarial, como es el régimen de corporación fiscal, caemos en el supuesto de una similitud a una empresa. ¿De acuerdo? Muy atento entonces. A ver, voy a hacer una operación de compraventa de algún mueble usado. Va a estar exento si ambas personas somos personas físicas sin actividad empresarial. Pero si una de las partes es actividad empresarial, inclusive el régimen de corporación fiscal, no caen en este supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, para esa situación es que hay que ir observando lo que les acabo de comentar. Y pues todas las demás que hacen mención, como es el suelo, los derechos de autor, libros, periódicos y revistas y demás. Cada situación hay que analizarla. ¿Y qué sucede de acuerdo al artículo 27 del reglamento del Código Fiscal de la Federación respecto al cálculo del IVA en la enajenación de vehículos usados? Destacamos este concepto porque es el que más se nos ha hecho referencia o el que se puede presentar con mayor frecuencia, ¿no? La compraventa de vehículos usados. Bien, nos dice que para efectos del artículo 8 de la propia ley del IVA, para establecer el proceso de la enajenación de camiones o automóviles usados que adquieran personas físicas, que obviamente trasladen de forma expresa y por separado este impuesto, se considerará como valor el determinado a su vez, como lo establece el artículo 12 de la ley, al que podrá restarse el costo de adquisición del bien de que se trate. ¿Cómo vamos a soportar ese costo de adquisición del bien de que se trate? Bueno, con todo lo que ya hemos conferido, ¿no? Con todos los documentos fuente de esa circunstancia, sin considerar ningún gasto adicional. Y este impuesto que haya sido trasladado también por reparaciones o mejoras será acreditable conforme establezcan los requisitos o cumpliendo los requisitos y términos que establece la propia ley. En consecuencia, dice, para que tú, como contribuyente, al momento de adquirir los automóviles y camiones, deberás cumplir con los siguientes requisitos. El pago no debe ser en efectivo, ¿ok? No debe ser en efectivo. Y conservar, fíjense bien, dice aquí, copia de la factura. Probablemente, voy ahorita al chat, probablemente hablemos de una factura de cuando eran en papel, o si es que hay alguna factura comercial, no es el CFDI, ¿de acuerdo? No es como tal el CFDI. Una identificación oficial del enajenante y de los demás documentos que consta el nombre, domicilio y en su caso, el RFC del enajenante, así como la marca, tipo, año, modelo, número de motor y serie de carrocería correspondientes al vehículo. Es algo que sugiero amablemente observen, porque en la práctica se sigue dando el caso, sobre todo aquella gente que se dedica a la compraventa de autos, que inclusive es probable que no estén registrados en el RFC, se va haciendo esta compraventa de autos. Y a veces también se da en efectivo. Tengan mucha precaución en ello, porque involuntariamente podemos caer en supuestos de discrepancia fiscal o bien de presunción de lavado de dinero. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver acá. Luciana, ¿sí, verdad? Desde Ciudad de México. Bueno, un saludo allá a la Ciudad de México, Luciana, con mucho gusto. No es cierto, acá me dice que desde la Riviera Maya. Bueno, pues mejor todavía, ¿no? De allá hasta la Riviera Maya, disfrutando seguramente de los placeres de las vistas del mar y del buen clima, bueno, aunque hace mucho calor de repente. Si estoy exento a pagar IVA por ser casa habitación, el IVA que pago por gastos no será deducible. A ver. Tú eres una persona física, ¿de acuerdo? Nada más aclárame, ¿eres con actividad empresarial o no? ¿O es tu casa habitación personal? Ahora sí que si es tu casa propia. Solo aclárame eso, por favor, Luciana, y con gusto te doy respuesta.
¿de acuerdo? Para ver si caemos en los supuestos de deducibilidad o no. Entonces, muy atentos con esta figura o esta operación de la compraventa y todos los soportes documentales. La regla 4.3.9, recordaremos que decíamos de la resolución miscelánea fiscal, nos hace referencia a cómo se va a cumplir con el requisito del cálculo del IVA y dice, también se considera cumplido lo anterior cuando se hagan los pagos mediante transferencia electrónica de fondos de cuenta bancaria a nombre del contribuyente. Obvio, decía yo acá, me permití, ¿no? Destacando nada más, el pago no tiene que ser en efectivo. Eso es fundamental para que cumplas con esta situación. La regla nos aclara adicionalmente, como acá decía, cheque nominativo, acá nos dice, bueno, con transferencia. Únicamente para decir, no lo mencioné, pero está considerado. En la práctica, como ya lo sabemos desde hace varios años, al menos de 2014 en adelante, con mayor precisión, pues se nos establece, caballeros y señoritas, que todo debe ser pagado en cualquier otro medio, excepto el efectivo, con las consideraciones mínimas que hay para efecto de impuesto de renta o algunos casos específicos, ¿de acuerdo? Pero también para mayor transparencia ante todas las leyes, decía yo, la ley de lavado, la ley de, la ley de impuesto de renta en respecto al artículo 91 de discrepancia fiscal, sugiero amablemente todo lo hagan por transferencia electrónica. Inclusive, yo también sugiero que ya no manejen cheques en la medida posible, por los beneficios de control y también por el cumplimiento de obligaciones fiscales que se pueden generar. ¿De acuerdo? Persona moral. Ok. A ver, espérame. Luciana, es persona moral. Bueno, recuerda bien que para efecto de casa habitación, la persona moral no podría caer en ese supuesto. ¿De acuerdo? No es casa habitación, porque la persona moral no vive en una casa como tal. La casa habitación es para cuando yo, persona física, la estoy habitando como individuo. Es mi casa personal, si así me lo permite señalarlo. La persona moral no caería en ese supuesto, porque entonces se convierte en una propiedad, planta y equipo en el rubro de edificios. ¿De acuerdo? Es aquella casa que compra la persona moral para llevar a cabo su actividad. Y obviamente, cualquier pago que tengas como tipo de gastos, aquí lo que me mencionas, ¿es deducible o no? Claro que sí. Si es que cumples con todos los ordenamientos del impuesto de renta, nada más te destaco otra cosa, Luciana, a ti y a todos. Tendremos que observar lo que diga la norma de información financiera C6, así como la ley de impuestos de la renta, para saber si esto no cae en el supuesto de que lo tienes que registrar como propiedad de planta y equipo, que antiguamente le llamábamos activo fijo. Si incrementa el valor de mi operación, la vida útil o la productividad, no es un gasto. Es un concepto que debemos incorporar al valor de la propiedad que se va a depreciar. ¿De acuerdo? Espero responderte adecuadamente.